Nos vamos al materialismo filosófico hispánico, que sería el materialismo filosófico de Gustavo Bueno Martínez, pero entonces ¿qué hacemos? ¿Llamamos un materialismo filosófico o no llamamos materialismo inclusivo? ¿Pero inclusivo qué? ¿Continuista? Bueno, sería un materialismo inclusivo, materialismo filosófico inclusivo, porque no es excluyente, no es dogmático, no reduce la realidad solo a lo físico, incluye también lo psíquico y lo conceptual. Podría ser considerado inclusivo y continuista porque se podría pensar cierta continuidad entre los tres elementos que hemos dicho, lo físico, lo psíquico y lo conceptual. Pero para algunos, como Javier Pérez Jara, más bien sería discontinuista. Entonces, ¿cómo lo llamamos? ¿Materialismo inclusivo continuista? ¿Materialismo inclusivo discontinuista? Porque, bueno, a todo esto, Gustavo Bueno Martínez nació en 1924, murió en 2016, y estamos diciendo que para un seguidor, crítico, pero seguidor, como Javier Pérez Jara, en consonancia con su pack, son un tándem, Lino Camprubí y Javier Pérez Jara, en el buen sentido de la palabra, un saludo también para ellos dos. Pues Javier Pérez Jara, los dos, pero sobre todo Javier Pérez Jara, pues se pregunta cómo llamamos al materialismo filosófico, porque ¿qué pasa? ¿Es que es el único materialismo filosófico? No hay más. Él propone materialismo discontinuista, lo que pasa es que sabe que es problemático. ¿Sabe? Es problemático. Bueno, primero se apoya en que Gustavo Bueno también llamó a su sistema materialismo discontinuista. Sobre todo, no sé si sobre todo o no, pero al menos en su último libro, El ego trascendental. Pero reconoce que es un problema porque el discontinuismo no es exclusivo de Gustavo Bueno. Además, en la antología de Bueno, tan importante es la continuidad como la discontinuidad. Entonces, ¿cómo llamamos al materialismo filosófico de Gustavo Bueno Martínez? ¿Materialismo inclusivo, en cierta medida, continuista, discontinuista? Bueno, pues Gustavo Bueno Martínez desarrolla un materialismo pensado, escrito en español, desde el conocimiento de la tradición filosófica occidental. Conoce perfectamente a Platón y se apoya en Platón, conoce perfectamente a Suárez y se apoya en Suárez, conoce perfectamente en Kant y se apoya en Kant, y a lo mejor tiene más que kantiano que algunos ortodoxos de la Escuela de Filosofía de Oviedo le gustaría reconocer. Se apoya y conoce perfectamente, se apoya en Marx y conoce a Marx, conoce perfectamente y también se apoyó en Brentano, que de esto no se habla tanto, conoce perfectamente y también se apoya en Husserl y conoce perfectamente en Russell. Y de alguna manera, aunque sea para luego hacer otra cosa distinta, le influyó Russell en el sentido de que lo conoce perfectamente. Uno de los, si no introductores, uno de los primeros grandes conocedores de la lógica matemática en España es Gustavo Bueno Martínez. Pero también tiene un conocimiento de lo que él llama el pensamiento público español. Feijóo, Unamuno. Y Gustavo Bueno Martínez, su materialismo, pues concibe tres géneros de materialidad: lo físico, lo psíquico, lo lógico, lo conceptual. Concibe un entrelazamiento de tipo simploqué. Simploqué es entrelazamiento, es un término que procede de Platón. Lo que quiere decir es que ni hay atomismo, de que todos los elementos son átomos autistas, separados, aislados unos de otros. No hay atomismo, pero tampoco hay holismo, de que absolutamente todos los elementos que existen, todas las partículas, están absolutamente todas conectadas con todas. No, eso no. Lo que hay es una simploquía, un entrelazamiento de algunos elementos con otros o muchos elementos. Otro punto importante, estamos sintetizando al máximo el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que tiene su eje en la teoría del cierre categorial. Otro punto es que la filosofía procede de la ciencia. Es que siempre se creía que la ciencia era una proyección, una derivación, procedía la ciencia de la filosofía, de que las distintas ciencias se iban desgajando, eran ramas del árbol de la filosofía. No, la filosofía procede de la ciencia y la ciencia procede de la técnica.
apostando Gustavo Bueno Martínez por una filosofía académica, incluso en el sentido platónico, y literalmente la institución, la Escuela de Filosofía de Oviedo, pues sería una academia, y hay que decir que es la institución filosófica pues más potente del mundo, porque la cantidad de construcciones, producciones filosóficas que se están realizando en los últimos 25 años es abismal. Y aparte de eso, un componente que no tiene lugar en otra parte del mundo, que es la gran cantidad de personas, pensadores y pensadoras filosóficos, filosóficas, que son profesores de instituto. Porque otros movimientos intelectuales filosóficos son 4 o 5 profesores de universidad. Bueno, el catedrático de universidad y sus 2 o 3 profesores ayudantes. O alumnos o discípulos mientras estudian el doctorado. Pero aquí hay una gran cantidad, hay un ejército de profesores de secundaria bien formados y que están construyendo filosofía, están construyendo pensamiento filosófico, están continuando este materialismo filosófico, sea inclusivo, eso no hay ningún problema, sea continuista o discontinuista, de Gustavo Bueno Martínez. Su eje es la teoría del cierre categorial. Bueno, pues es una filosofía, la suya, y la que propone, y la que le siguen, y la que animamos a estudiar y seguir. Una cosa es ser buenista y otra cosa es ser bueniano. Una filosofía académica, racional, sistemática, dialéctica, susceptible de ser interpretada, en cierta medida también, eso es propuesta, ocurrencia, locura nuestra, como analítica, susceptible de ser interpretada, en cierta medida también como analítica. Recomendamos nuestro vídeo de Gustavo Bueno, en cierta medida, pensador, filósofo analítico, Gustavo Bueno en cierta medida, filósofo analítico, recomendamos ese vídeo. Y también propuesta nuestra es que llegó a operar como análisis dialógico, porque muchos de sus libros que hemos estudiado, sobre todo los de filosofía materialista de la historia de España no es un mito, España contra... Bueno, en realidad debería haberse llamado España contra Europa, España frente a Europa, al final se tituló, pues hace un despliegue analítico de muchas perspectivas, no cualquier perspectiva, las expone, las critica y finalmente, o a lo largo del libro, nos va proponiendo su tesis particular, pero a través del estudio de más de 3 y más de 10 y más de 20 líneas potentes, bueno, potentes en el sentido de no tan potentes para Gustavo Bueno Martínez como la suya, evidentemente, pero todo este despliegue que estamos diciendo es ejemplo concreto de lo que nosotros llamamos análisis dialógico. Por eso su estudio es súper interesante y es un referente ineludible. Para quien quiera pensar en cualquier idioma, Gustavo Bueno Martínez es ineludible. Entonces, o bien se le traduce, o bien, quien no sepa español, aprendéis español. Mejor eso que no emplear el tiempo en cualquier chorrada. No voy a poner ejemplos. Para nosotros también es importante su valoración del carácter operatorio del sujeto, porque esto le sitúa y lo situamos en contra del posmodernismo. Lo cual, entonces, Gustavo Bueno Martínez, para nosotros, cualquiera que quiera luchar contra el posmodernismo, que esté ya hasta las narices del posmodernismo, pues Gustavo Bueno Martínez le va a ser muy útil. Bueno, el posmodernismo y todo su relativismo, escepticismo que conlleva. Escepticismo, relativismo e irracionalismo. Eso y otros más rasgos son los del posmodernismo, que todavía algunos profesores, algunos docentes filosóficos en España, filosóficos y del ámbito de la literatura, pues cuando tenían 20 y pocos años o 30 y pocos años, llegaron a la docencia universitaria explicando a Foucault y compañía, y Heidegger y compañía, y Nietzsche y compañía, bueno, y Derrida ya y compañía,
Y algunos se han jubilado o están a punto de jubilarse y se han pasado 40 años explicando lo mismo. No han avanzado ni un centímetro. Viva la investigación y la curiosidad intelectual y el contraste.